llamo Francisco Palazón Huet, soy investigador aquí en la Universidad de Valencia, más concretamente en el Instituto de Ciencia Molecular desde hace un par de años. Yo antes de venir aquí cursé mis estudios en Francia, incluido el doctorado, que terminé en el 2014. Luego hice una primera estancia postdoctoral en el Instituto Italiano de Tecnología, en Génova, en Italia, y desde allí pedí una beca europea, Marie Curie, para poder venir aquí, que es con la que he estado hasta ahora estos 2 años investigando. En el Instituto de Ciencia Molecular y más concretamente en el grupo de Henk-Bolling, que es donde yo estoy, es un grupo de unas 30 personas, investigamos sobre dispositivos optoelectrónicos. ¿Qué es la optoelectrónica? Pues todo lo que tiene que ver con luz y electricidad. Entonces, fundamentalmente desarrollamos células solares, es decir, dispositivos que transforman la luz del sol en electricidad, y también lo contrario, es decir, diodos electroluminiscentes que transforman la electricidad en luz. Todo eso se marca dentro de, digamos, la investigación en energías renovables, obviamente, que es nuestro objetivo. Dentro del grupo lo que yo hago o intento hacer en estos últimos años es desarrollar unas líneas de investigación que tengan que ver con nuevos materiales y con un énfasis en materiales que sean no tóxicos para que sea realmente sostenible. La verdad es que en el instituto, tanto humanamente como técnicamente, hay los recursos, las personas para desarrollar una investigación, pues, ¿qué te diría yo?, cómodamente y poder, cuando uno tiene una idea y no puede realizarla porque no tiene los recursos o la gente, siempre es frustrante, y aquí la verdad es que estamos bastante mimados desde ese punto de vista. Podemos llevar a cabo nuestras ideas, probarlas y todo eso, y eso es muy gratificante, obviamente, como investigador. Yo estudié ingeniería y realmente tenía un perfil en el que me podía haber dirigido más hacia la empresa, pero me gustó mucho la investigación. Tengo que decir que durante mis estudios universitarios de grado ya hice varias estancias de investigación, estancias de investigación en universidades extranjeras, también en Japón, en Canadá, y siempre me gustó mucho el mundo de la investigación. Es un mundo bastante particular, ¿no?, porque siempre nos enfrentamos a lo desconocido, es un trabajo en el que nadie te garantiza que lo que hagas vaya a funcionar, entonces también puede ser angustiante a veces, ¿no? No es un trabajo en el que digas tengo que hacer esto y entonces va a salir esto, no. Entonces, tiene sus momentos un poco angustiantes, pero también tiene sus momentos, como te decía, muy gratificantes cuando descubres algo nuevo, por poco que sea. Tampoco es que estemos revolucionando la ciencia todos los días, pero por poco que sea algo que no se conocía, eso da una satisfacción muy grande, y eso es un trabajo que a mí me gusta mucho. La investigación tiene que llegar a la sociedad, no tiene sentido que estemos en una torre de marfil investigando solos. Es muy importante y la divulgación es compleja, porque divulgación, comunicación, diseminación, como dicen en inglés a veces, son cosas parecidas pero distintas. Hay muchos públicos, ¿no? No es lo mismo hablar para unos chicos de la escuela primaria, que es importante también comunicar ciencia ahí, que para colegas universitarios. Y es importante hacerlo en todos los ámbitos. Yo, a propósito de eso, también quería decir que parte importante de mi trabajo es la docencia. He hablado solo de investigación, pero también doy clases de grado en ingeniería química, ingeniería electrónica industrial, y también ahí es importante, claro, cuando das clases das el programa que tienes que dar, pero también está bien dar alguna pincelada que vaya un poco más allá del programa, y ser investigadores también nos permite hacer eso, ¿no? Nos permite a los estudiantes de grado ya darles un poco una visión de lo que puede ser después si siguen en la vía académica. Yo lo intento hacer cuando puedo, sí.